Hermanos, titulé esta enseñanza, Predica la palabra. Predica la palabra. Y en la iglesia no hay nada más importante que predicar la palabra. Y eso yo lo puedo decir abiertamente, tajantemente y con toda autoridad. En ninguna parte de las Escrituras nos llaman a hacer noches de talentos, ni noches de conciertos, ni dramas, ni danzas, ni noches de movies. Es bueno que la iglesia pase tiempo de recreación entre hermanos, pero eso no es una prioridad para la iglesia. No es la prioridad. No critico ninguna iglesia que lo haga, pero realmente si una iglesia no lo hace, la Biblia no nos manda a hacer ninguna de estas cosas. Ninguna de estas cosas. Pero cuando nos reunimos, lo más importante es la predicación de la palabra. Hoy en día se predica mucho de la vida personal de los predicadores, es decir, cuando se suben al púlpito a predicar, hablan más de su vida personal que de la palabra de Dios. Hablan de los sueños que tuvieron la noche anterior, dan falsas profecías, predican de un tema que los inspiró a ver una serie de TV o una película, pero no se basan en las Escrituras. Y cuando usan un pasaje de la Biblia, lo usan para hablar solamente de sus vidas personales y ser ellos los héroes de la predicación que están haciendo. Sin embargo, la Biblia no nos manda a hacer eso. La Biblia nos manda a predicar la palabra de Dios. Y creo que en este tiempo, hermanos, como en el tiempo de Samuel, si ustedes han leído el libro de Samuel, dice que la palabra escaseaba en aquel tiempo. La palabra del Señor escaseaba en aquel tiempo. Yo creo que hoy en los púlpitos escasea la palabra del Señor. He tenido la oportunidad de sentarme bajo la predicación de varias personas y cada vez que me siento yo digo, no estoy aprendiendo nada. No estoy conociendo a Dios. No estoy creciendo espiritualmente. No me está edificando en nada. Conozco la vida privada del pastor o del predicador que está predicando, pero realmente de las Escrituras no aprendí nada. Y esta gente que se reúnen a escucharlos, van más a estas iglesias esperando una profecía personal, o como dicen ellos, una palabra fresca. No van a la iglesia para conocer a Dios. Hacen estos eventos y en vez de sentarse y tú les preguntas, dime, ¿qué aprendiste de Dios? No, pues me dieron una palabra acerca de que me va a ir bien en mi negocio, de que me va a ir bien en la vida, de que voy a poder comprarme la casa que yo quiero y casarme con la persona que yo quiero. Y esos tipos de profecías. Sí, pero de la Escritura, ¿qué aprendiste? Bueno, citaron 2 o 3 versículos, no me acuerdo bien cuál fue, pero más o menos tengo una idea. Y van con la intención de escuchar un sermón motivacional. Un sermón centrado en el hombre y no en Dios. Si vamos a servir nosotros en la congregación, debemos de hacerlo con el deseo de que todo lo que hagamos sea con la intención de que la palabra de Dios crezca, se multiplique en la iglesia. De que la palabra de Dios sea impulsada en la vida de todas las personas. De que la palabra de Dios habite en nuestras alabanzas. Es lo que dice Colosenses, ¿no? Que la palabra de Dios abunde en vosotros, cantando himnos, salmos, himnos y cánticos espirituales. Es bíblico eso. Hoy en las iglesias no cantan ni himnos, ni salmos, ni cánticos espirituales. Lo único que quedan son testimonios de sus vidas personales en las alabanzas. Citan 2 o 3 salmos, pero realmente no se basan en que la Escritura sea el centro de todo lo que hacemos. Los ministerios que hacemos en la iglesia son basados en las Escrituras. No en mi creatividad. Tú puedes ser muy creativo, pero si la palabra de Dios no es la que va impulsada, no es la que impulsa esa creatividad, entonces de nada nos sirven los ministerios que abramos. La predicación tiene que ser una prioridad. Y hay muchas cosas importantes para hacer en la iglesia, pero de todas ellas, la predicación de la palabra es la más importante. Es solo la palabra de Dios la que transforma el alma. Es lo único que puede transformar el alma. Muchos no predican la Biblia porque dicen que se les hace aburrido al inconverso cuando viene a la iglesia. Y que ellos no quieren oír la Biblia, no quieren oír la palabra de Dios. Por tanto, lo que hacen es que diluyen el evangelio, diluyen el mensaje para hacerlo más fácil para las personas que lleguen. Y las personas que sí son cristianas están yendo a esas iglesias y se están malnutriendo. No están creciendo. Porque están pensando en el de afuera y no en el de adentro. Cuando Cristo mandó que a la que hay que alimentar es a su esposa.
a la que hay que cuidar es a su esposa. El que es nuevo y nunca ha escuchado el evangelio, cuando llegue, dice la palabra del Señor, mis ovejas oyen mi voz y ellas me van a seguir. No es preocuparse tanto por el perdido, sino porque ya es salvo. El perdido va a venir, porque dice Jesucristo que ninguno viene si mi Padre no le trajere. Cuando le prediquemos el evangelio, va a venir. Tú no tienes el poder para convencer a nadie. Yo no tengo el poder para convencer a nadie. Pero cuando yo predico el evangelio, yo sé que la palabra de Dios sí tiene el poder para convencer a la gente de pecado. La palabra de Dios que sea. La persona se va a ir a su casa pensando, wow, el mensaje que menos se espera, ese es el que le va a transformar la vida. Entonces, no predicar la Biblia. Estas personas no predican la Biblia porque el mundo no la quiere, pero es obvio que el mundo no la quiera. Porque dice que el hombre natural, las cosas de las Escrituras le parece una locura. No la va a querer, no la va a aceptar. Y nosotros, los predicadores, los pastores, somos pastores del rebaño de Dios y lo único que necesita el rebaño de Dios para crecer y que estén robustas es la palabra. Puede faltar cualquier otro ministerio en la iglesia, pero no la palabra. Puede faltar cualquier otro ministerio, pero no la palabra. Nadie nace de nuevo si no es por la palabra. Primera de Pedro 1:23 dice que fuimos renacidos, es decir, vueltos a nacer por la palabra. Sin la palabra, nadie puede nacer de nuevo. Nadie puede nacer de nuevo si no es por la palabra. Ningún creyente puede ser santificado. ¿Qué es santificarse? Limpiarse de sus pecados si no es por la palabra. ¿Quién dijo eso? Jesús. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, que tu palabra es verdad. De manera que la que nos santifica es la palabra de Dios. El verdadero creyente siempre va a querer conocer a Cristo. Va a querer conocer a Cristo. Tiene hambre por su palabra y no solamente tiene hambre por su palabra, sino que después desea cambiar. R.C. Sproul decía, y cito, no importa quién visita la iglesia. Los pastores no podemos cambiar el menú de la palabra porque es lo único que alimenta a las ovejas de Cristo. Fin de la cita. Si alguno ama a Cristo, siempre amará su palabra. En Juan 14, 23 a 24, Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Pero el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino de aquel que me envió. El que lo ama, su palabra va a guardar. Va a amar su palabra. En Juan 8:42, pasemos por ahí por un segundo. Juan 8:42. John 8:42, aunque no es el versículo que vamos a predicar, solamente lo tengo como una introducción. Juan 8:42, John 8:42. Vamos a leer hasta el 47. Mira lo que dice Jesús. Juan 8, versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, escucha bien, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Sabes por qué la gente no entiende la palabra de Dios? Porque no la quiere escuchar. Porque no la puede escuchar. Dice, versículo 44, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero estas no las oís ustedes porque no son de Dios. ¿Sabes por qué las personas no escuchan la palabra de Dios? ¿Sabes por qué no quieren la palabra de Dios? Porque no son de Dios. Es así de simple. Las personas se incomodan con la palabra. Y podemos ver la predicación de Esteban. Esteban se prepara teológicamente muy bien, lleno del Espíritu Santo. Le dicen, testifica de ese Señor de que hablas. Se pone a predicar uno de los mensajes que para mí yo creo que es uno de los más impactantes en las Escrituras. Y cuando termina de predicar, se sienten los pedradas. ¡Pac! ¡Pac! ¡Pac!
Mataron a pedradas a Esteban con uno de los mensajes más importantes. Lleno del Espíritu Santo. Y la gente dice, oye, pero lleno del Espíritu Santo, ¿no se supone que la gente se convierta? No siempre. No siempre. Es que el que convierta a uno no es el hombre que predica. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Si alguno no ama la palabra, es evidente que no ama a Cristo. No ama a Cristo. La marca del verdadero cristiano es que ama la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es la palabra. Cristo es la palabra. Cuando Satanás tentó a Eva en el jardín del Edén, ¿sabes lo que Satanás le dijo a Eva? Con que Dios os ha dicho. Se fue a la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho. Y distorsionó la palabra que Dios le había dado. Ya la palabra estaba dada. Eva no tenía que cambiarle nada. Ya la palabra estaba dada. La distorsionó. Cayó en pecado. Y por causa de su marido, todos hemos caído en la misma condenación. Cuando Jesús fue tentado, ¿ustedes saben cuál fue la tentación de Jesús? Le dice Satanás a Jesús en Mateo 4:4. Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, permite que estas piedras se conviertan en pan. Jesucristo 40 días sin comer nada, salivando con hambre. Y Satanás le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero ni aún así Jesús pecó. ¿Sabes por qué? Porque si Jesús nada más llega a tener un pensamiento así, de que esas piedras parecían pan, esas piedras hacían pan así. Porque Él es el Todopoderoso. Él crea sin necesidad de hablar. Solamente con imaginárselo. Pero ¿sabes cuál fue la respuesta de Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes qué es lo que significa esto, hermanos? Que nosotros no podemos vivir espiritualmente si no tenemos la palabra de Dios. En el mundo, hermanos, a mí me puede faltar cualquier cosa, menos la palabra de Dios. Y hay muchas personas que quieren buscar todo tipo de experiencias. Yo no vivo de las experiencias. Tú puedes vivir sin tus experiencias, pero sin la palabra de Dios, nunca vas a vivir espiritualmente. Nunca. Y eso lo puedo decir con toda la autoridad que las Escrituras me dan. Porque las Escrituras son vida, son luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sin las Escrituras no podemos vivir espiritualmente. Puedes comer toda tu vida, todo tipo de comida, pero espiritualmente, si no te alimentas de la palabra, estás muerto. Muerto. Y con esa introducción, me gustaría que vayan a Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Y quiero que examinemos de cerca nuestro compromiso con la palabra de Dios predicada. Nuestro compromiso con la palabra de Dios predicada. 2 Timothy 4, 1-5. 2 Timothy 4, 1-5. Y me dicen un fuerte amén cuando lo tengan. Dice la palabra del Señor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, esta es la última carta que Pablo escribe. Después de esta carta, Pablo está listo para morir. Ya a Pablo le dieron su sentencia de muerte. Y Pablo está escribiendo su última carta como si fuera el último, como quien le está pasando la batuta a Timoteo de la responsabilidad que tiene que hacer. Pablo dice en el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, bless you, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y dice, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Sino también a todos los que aman su venida. Ya Pablo había acabado su ministerio. Ya Pablo había acabado con su responsabilidad
de predicar el evangelio. Mientras él estaba preso, él predicó el evangelio. Mandaba cartas, pero ya era su última carta. En pocos días, él sabía que iba a morir. Él sabía que iba a morir. Hubo un profeta llamado Ágabo en el libro de los Hechos. Y a Pablo le dice, con el cinturón de Pablo, lo levanta y dice, el dueño de este cinturón va a pasar tribulaciones y va a tal lugar. Y Pablo le dice, ¿para qué me dices eso? Yo no solamente estoy dispuesto a pasar tribulaciones, sino también a morir por causa de mi Señor. Eso a mí no me asusta. ¿Que vienen tribulaciones? Yo lo sé. Yo lo sé, es que yo no me espero otra cosa que tribulaciones. Se dice que cuando Pablo iba a visitar una ciudad, dice que Pablo no decía, ¿cómo están los hoteles aquí en Roma? Se dice que Pablo decía, ¿cómo estarán las cárceles? Él sabía que lo iban a meter preso por predicar la palabra. Predicar la palabra. No solamente estaba dispuesto a ir preso y a que lo torturaran, porque lo torturaron muchísimas veces, sino que también incluso a morir por predicar esa palabra. Es su última carta, y en esta última carta, él empieza a dar instrucciones a Timoteo de qué debe hacer. Y es interesante que Pablo no dejó profetas, Pablo no dejó apóstoles, solo dejó pastores, maestros y evangelistas. Si ustedes ven a través de toda la carta, esta carta, por eso se le llama epístola pastoral, porque son las cartas que fueron dejadas para que las personas dentro de la congregación entiendan cómo es que debe de funcionar la iglesia. ¿Cuál es la responsabilidad de cada persona en su ministerio? ¿Cuál es la responsabilidad de las personas cuando se reúnen? Y Pablo le dice a Timoteo las instrucciones de cómo moverse dentro de la iglesia. ¿Cuál es su responsabilidad como un pastor joven? Estas mismas instrucciones fueron establecidas para todas las iglesias locales a través de todo el mundo y de todas las generaciones. De todo el mundo y de todas las generaciones. Fueron dejadas aquí para que sepamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Eso es lo que dice él en 1 Timoteo 3, del 14 al 15. Esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia es el lugar donde en el mundo entero, que está lleno de mentiras, donde Satanás, que es el padre de mentira, tiene el mundo cegado con la mentira, en la iglesia podemos decir contundentemente nosotros tenemos la verdad y está en las Escrituras. Está en las Escrituras. Y nosotros tenemos la autoridad y la responsabilidad de proteger esa verdad y predicarla. Si incluso nos persiguen o nos matan o el gobierno está en contra de las cosas que hacemos en la iglesia. Tenemos el compromiso de saber cómo debemos conducirnos en la casa de Dios y es proteger esa verdad y predicarla. Y ya en esta última carta, Timoteo, hermanos, está flaqueando. Timoteo está titubeando. Y podemos ver que Pablo le recuerda a Timoteo de las responsabilidades que tiene él como pastor, como evangelista, como misionero, como esposo, como padre, con todas las responsabilidades. Eso no va simplemente para el pastor. El pastor es simplemente un hombre dotado para hacer una obra que Cristo le mandó, pero es un miembro más de la congregación. Si el pastor se va, viene otro pastor, tiene que ser también de la congregación, a menos que venga otra persona. Pero él es miembro de esa misma congregación. Si leen el versículo, capítulo 1, en el versículo 3, Pablo le dice, estoy orando por ti. He orado por ti. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Noche y día. Y luego si leen en el versículo 6, al parecer Timoteo está descuidando su ministerio. Él le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Avives el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo. Por la imposición de mis manos. La imposición de manos era reconocer públicamente que Timoteo estaba llamado a pastorear. Timoteo se estaba acobardando, dice el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo estaba acobardándose a la hora de predicar la palabra. Timoteo también se estaba avergonzando de que Pablo estaba preso. Dice en el versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Miren lo que dice el versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, porque no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído
y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Él le da otra instrucción. Él le dice que él tiene que retener la enseñanza que él le ha dado a Timoteo. Dice en el versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esa es una responsabilidad que tiene el pastor. Y eso que Pablo le enseñó, él debería de también preparar a otros hombres fieles para que esos hombres fieles enseñen a otros hombres fieles y que cuando ellos se mueran, esos hombres que queden enseñen a otros hombres fieles y eso a la otra generación y eso hasta ahora sigue así con nosotros. Sigue así con nosotros. Miren lo que dice en el capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Estos hombres tenían que pasar la verdad de una generación a otra, de hombre a otra, para que pudieran llevar a cabo la gran comisión, la responsabilidad de llevar el evangelio a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos. Y en la congregación ellos deberían de modelar esa vida espiritual. Deberían de ser modelos de esa vida espiritual. Y eso es una de las responsabilidades, hermanos, que yo tengo como pastor. Preparar hombres para el ministerio. Preparar hombres para que cumplan con sus responsabilidades como esposos, como padres, como miembros de una congregación. Que se guarden, que sean idóneos para también enseñar a otros, que se encarguen de discipular también a otros. Y eso incluye a las mujeres. Por eso, poco a poco, Dios va desarrollando los ministerios en la iglesia para poder desarrollar diferentes personas haciendo diferentes tipos de ministerios. Pero Pablo hace un hincapié en el hombre. Y hermanos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en la mayoría de las congregaciones son las mujeres las que siempre están sirviendo. Los hombres se sientan y no hacen nada. Porque es muy cómodo para el hombre no hacer nada. Y Pablo le dice, encarga a hombres fieles que cumplan con su responsabilidad como hombres. Si en una congregación había algún problema, los hombres eran los que enfrentaban los problemas. Cuando había persecución, mataban casi siempre a los hombres. A las mujeres las protegían. Eran los hombres los que estaban al frente de la congregación. Y por eso él le dice, encarga a hombres fieles. Y Pablo le recuerda, quizás tú no sepas quiénes son todos los verdaderos cristianos en la congregación, pero Dios sí. Mira lo que dice el versículo 19, ahí en capítulo 2. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Sabes qué? Quizás nosotros no sepamos quiénes son verdaderos cristianos, porque eso solamente lo sabe el Señor. Hay gente que son hipócritas, hay gente que son solamente de nombre, que en privado son unos pecaminosos, que deshonran a Dios con sus hechos, no se arrepienten de sus pecados, no confiesan sus pecados, viven en este estilo de vida que es pecaminoso. No es que ningún hombre pueda pecar, pero cuando una persona su estilo de vida es pecaminoso, es una evidencia de que verdaderamente no ama al Señor. Pero Pablo dice, el Señor conoce a los suyos. Tú quizás no, Timoteo, pero el Señor sí. El Señor sí conoce a los suyos. Me encanta el pastor Julio Caterín. Él tiene su iglesia, creo que son como 200 personas. Y él siempre dice eso. Tengo 200 personas en la iglesia. Cristianas, solo Dios sabe. Verdaderos cristianos, solo Dios sabe. ¿Quién dice que la cantidad de personas que están en la iglesia son todos cristianos? Si dice la Biblia que el trigo va a crecer con la cizaña, al final el que va a identificarlos va a ser el Señor. Nuestra responsabilidad es asumir que hay muchos que no son cristianos y asumir que todos son cristianos. Amarlos como si fueran cristianos y predicarles como que no lo son. Es la misma responsabilidad. Es la misma responsabilidad y el mismo compromiso, porque al final, cuando le tengamos que dar cuenta delante de Dios, va a ser por esas personas que estaban. Si eran ovejas de Cristo, Cristo lo sabe. Mi responsabilidad era alimentarlas, cuidarlas, guiarlas y amarlas. Pablo le dice, Él conoce a los que son suyos. Pero tú, Timoteo, tú tienes que presentarte delante de Dios como un obrero aprobado. Eso es lo que le dice en el versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cómo un obrero no se avergüenza? Dice que usa bien la palabra de verdad. ¿Tú quieres no avergonzarte delante de Dios? Usa bien este libro. Timoteo, usa bien la palabra porque esa palabra es la verdad. Es la verdad. Ese es el libro por el cual tú tienes que estar dispuesto a morir. Aunque te toque presentarte enfrente del César y te digan, niéguese, Señor,
tú dices, yo no puedo negar a un Señor que me salvó de mis pecados. Si muero, dice Pablo, muerto en el cuerpo, presente en el Señor. Eso es instantáneo. Puede que sea ausente del cuerpo hoy, pero en ese mismo instante yo estaré presente delante de mi Señor. Él me salvó y me dio la herencia de la vida eterna. ¿Cómo puedo negarlo? ¿Cómo puedo negarlo? Esa convicción viene solamente del Espíritu, hermanos. Viene del Espíritu. Esto no es un invento. Él dice en el versículo 22, huye del pecado. Huye de las pasiones juveniles. Huye de los deseos pecaminosos de cuando era joven. Deseos sexuales pecaminosos, amor por el dinero y contención. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio, con esas personas que de corazón limpio invocan al Señor. Invocan al Señor. Y luego le dice, versículo 24, el siervo del Señor no debe de ser contencioso. No busques pleitos por gusto, Timoteo. El siervo del Señor no es una persona contenciosa, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizás Dios, miren quién concede que se arrepientan a las personas, hermanos. Dios. Una vez hablé con una persona que me dice, no, yo vine a Cristo por mi propia cuenta. Le dije, sí. Dice las Escrituras que la fe es un don de Dios. De manera que ni la fe es tuya. Pero yo fui el que me arrepentí. Sí, me dio la fe, pero el que me arrepintió soy yo. No, dice que el Señor es el que concede el arrepentimiento. Lo único que tiene poder para salvar a las personas es el poder de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y Él es el que concede el arrepentimiento a través de esa palabra. Entonces, en el capítulo 3, Él le dice, estamos en tiempo peligroso. Miren lo que dice el versículo 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y miren esto, hermanos, miren lo más peligroso, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero dice, negarán la eficacia de ella. Dice, a esto se evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados y arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimientos, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, Timoteo, versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esa es tu responsabilidad, Timoteo. Y esa, hermanos, si se dan cuenta, usted mira a los grandes hombres de Dios, la mayoría de ellos han sido instruidos en la palabra del Señor desde niños. Desde niños. Dice, instrúyelos en la fe. Instrúyenlos en la fe. Escuchaba a muchas personas que dicen, no, cuando ellos crezcan, que ellos escojan. No, así no es como funcionan las cosas. Tú tienes que instruirlos. Instruirlos. Instrúyelos en el camino del Señor. Es increíble como todo lo que tú le pones a un niño, eso lo marca hasta el final. ¿Por qué ustedes creen que Hitler creó una nación completa que aborrecía a los judíos? Porque de niños les enseñaban que los judíos eran malos. Y todavía crecen con esa mentalidad. Porque lo que tú le enseñas a un niño, eso lo va a formar hasta el final. Instrúyelo por el camino correcto para que sepas tomar sabias decisiones. Por tanto, Timoteo, estás en los últimos tiempos. Yo sé que te faltan fuerzas para continuar. Yo sé que se han puesto las cosas difíciles para ser un siervo fiel, pero ahora más que nunca es cuando más tienes que esforzarte. Hay muchas personas perdidas, yéndose al infierno en delitos y pecados. Ahora, Timoteo, te daré la más importante de las encomiendas, de las responsabilidades, como pastor, como padre, como esposo, como cristiano. Vuelvan al capítulo 4, versículo 1.
Él le dice, te encarezco. Del griego, diamarturami. ¿Qué es eso? Eso no se come. Un mandamiento. Esto es una orden. Esto es una orden, Timoteo. Y esta palabra, él ya la había dicho otras veces. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 21, él dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Te encarezco. Es un mandamiento, Timoteo. No descuides esto, Timoteo. En 1 Timoteo 6:3 usa la palabra te mando. Y es la misma palabra griega, te mando, te encarezco. Te encargo. Una traducción más fácil de entender sería te encargo solemnemente. Te encargo solemnemente, Timoteo. De manera que la palabra en griego denota urgencia. Y podemos sentir la urgencia en el tono de la voz de Pablo. Te encarezco, Timoteo. Te encargo, Timoteo. Yo ya estoy a punto de ser sacrificado, Timoteo. No descuides esta responsabilidad, Timoteo. ¿Pero por qué, Pablo? ¿Por qué? Vuelvan al versículo 1. Él dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué, Timoteo? Porque este mandamiento viene de parte de Dios y del Señor Jesucristo. Viene del Padre y viene del Hijo. Vas a estar enfrente del Padre y del Hijo un día por eso que estás haciendo. En otras palabras, te lo encomiendo como si se levantara un caso en tu contra en la Corte Suprema y en esa corte estarán el Padre y el Hijo como juez. Como juez. El Señor, hermanos, es un cordero, pero también es león. Es abogado, pero también es juez. Es un cordero que quita el pecado de todos aquellos que lo reciben, pero es un león que despedaza a todos aquellos que son sus adversarios y lo rechazan. Es un abogado para todo aquel que confiesa sus pecados, pero es un juez para todo aquel que es un hipócrita. Por tanto, es urgente esta encomienda, porque vean lo que dice. Dice, van a venir el juicio final para los perdidos. Dice al final del versículo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Timoteo, esto te lo encargo, esto es una urgencia. Cristo viene pronto, Cristo viene ya, encárgate de hacer esta responsabilidad. Preocúpate por esto, esta es tu mayor responsabilidad, Timoteo, porque viene juicio de parte del Señor. Viene juicio de parte del Señor. Así como en los días de Noé, dice en Mateo 24, del 37 al 39, que no fue hasta que Noé entró en el arca que le creyeron acerca del diluvio. Moisés, pregonero de justicia, predicando por 120 años, va a venir un diluvio y la gente burlándose de él. Hasta que no entró en el arca, se cerró la puerta del arca y empezó a caer el agua como un torrencial. Nunca habían visto agua caer del cielo. Y empezó a llover y no paraba. Y no paraba. Y el arca empezó a flotar y los cadáveres flotando en el agua. Eso no se lo enseñan a los niños en la escuela dominical. Pero eso sí sucedió. Muerte de personas, millones de personas murieron en ese tiempo por negar a Dios, por rechazar a Dios. Y no fue que Dios no le dio oportunidad. Predicó Noé, lo rechazaron y un día se cerró la puerta. Eso va a suceder también en esta generación. Así como en los días de Noé estará esta generación. Dice que estaban comiendo y bebiendo y dándose en casamiento y no buscaban del Señor. Viviendo como si nada fuera a suceder. Una vez prediqué con los jóvenes, hermanos. Y yo dije que en la generación de Noé se estaban casando, bebiendo y dándose en casamiento, ¿no? Yo dije, lo triste es que esta generación está aún peor porque los que se están casando son homosexuales. Y se levantó un muchacho que era homosexual a gritarme cosas como ustedes no tienen idea. Tú lo que tienes es odio con los homosexuales. Lo tuvieron que sacar del aula, hermanos. Pero yo dije, dice 1 Corintios 6:9 que los afeminados y los que se echan con varón entrarán en el reino de Dios. Pero hay perdón para esas personas. Pero si tú lo rechazas, hay juicio. Si no te gusta, pues eso es otra cosa. Pero en ese día, hermanos, Cristo va a venir y ya no va a haber oportunidad. Por tanto, Timoteo, te encarezco. Estas personas van directo al infierno, Timoteo. Estas personas están perdidas. Estas personas están muriéndose en sus delitos y pecados. Y entonces, imagino la pregunta de Timoteo, si Cristo está a las puertas, ¿qué debo hacer? Me estás dando un mandamiento, pero ¿cuál es este mandamiento? Dice el versículo 2, que prediques la palabra.
que prediques la palabra. En el capítulo 2, versículo 8, ustedes saben, Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel. Miren las palabras. En el capítulo 2, versículo 8, dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos. Escucha bien, Él resucitó de los muertos, Timoteo. No creas que él murió y se quedó ahí. Él resucitó, esta debe ser tu convicción. Dice el versículo 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Pero escucha bien, Timoteo. Mas la palabra de Dios no está presa. ¿Sabes qué, Timoteo? A mí me apresaron. Yo estoy encarcelado. Me han cerrado la boca para predicar el evangelio. Pero Timoteo, tú tienes la palabra. La palabra no está presa, Timoteo. Predica la palabra. Predica la palabra. A mí me pueden detener, incluso me pueden matar. Pero esta palabra permanece para siempre, hermanos. Permanece para siempre. Y es lo único que convence al pecador. No importa tu inteligencia, no importa qué tanto tú conoces de lo que sea que tú conozcas. Cuando la palabra convence, hermanos, es imposible. Es imposible. Es imposible negarla. La palabra no está presa, así que por tanto, predica, que prediques la palabra. Y Pablo dice, yo ya no puedo seguir, porque ya el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, Timoteo, ahora te toca a ti. Timoteo, no hay otra forma de salvar a los pecadores, no hay otra forma de alimentar a las ovejas de Jesucristo. Eso es lo único que predicamos en la iglesia, la palabra. Cuando entendemos, hermanos, el poder de la predicación de la palabra, no tendremos miedo al hacerlo. Esto debe ser una convicción que nosotros tenemos. No solamente decir y sabemos que es la verdad, sino tenerlo como nuestra convicción. La convicción es la que no te va a mover. Como dice el Salmo, los que creen en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Es mi convicción que la palabra de Dios es viva y es eficaz. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te pregunto, ¿tú crees que la palabra de Dios es viva y es eficaz? Este es el único libro que cuando nosotros plantamos la semilla, crece porque es viva. Es viva. Yo tengo la convicción, hermanos, de que este libro trae vida a los muertos. Es el único que puede cambiar al corazón del pecador. Es el único. Cualquier persona que no predique este libro está prostituyendo la iglesia del Señor Jesucristo. En Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Hará lo que yo quiero. En el Salmo 119:89 dice, la palabra del Señor permanece para siempre en los cielos. Nadie la puede arrebatar porque ¿sabes dónde está retenida? En los cielos. La palabra del Señor está en los cielos. En Efesios 6:17 dice, tomar el yelmo de la salvación. Efesios 6:17, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Quieres defenderte en contra de tus malos pensamientos? ¿Quieres defenderte en contra de los ataques del adversario? La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Es la espada del Espíritu. Memorízala. Apréndetela. En Lucas 11:28 Jesucristo dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No solo la escuchan, sino que además de eso, la guardan. La ponen en práctica. Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera a mi camino. Salmo 119:130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nadie puede llegar a tener fe en Jesús si no es por la palabra de Dios. Nadie puede arrepentirse si no es por la palabra de Dios. Ahora pregunta, ¿es esta tu convicción? ¿Es esta tu convicción que la Biblia es la palabra de Dios? Y si lo crees, ¿por qué no lo predicas? ¿Por qué no la pones en práctica? ¿Por qué, si tú crees que tus hijos o tus familiares son cristianos, por qué no los alimentas con las Escrituras? Siéntate a comer con ellos y a hablar de las Escrituras, con tus hijos, con tus amigos, con tus familiares, con extraños, con tus compañeros de trabajo. Porque esto es lo único que puede salvarlos del pecado, hermanos. Es lo único. Es lo único. Y un día, como cuando en el tiempo de Noé se va a cerrar el arca,
y ya no van a tener excusa esas personas. Si realmente tú amas a los pecadores, vas a querer hablarles de este libro. De este libro. Dios nos escogió, dice las Escrituras, para salvación desde antes de la fundación del mundo. Pero esos escogidos solo serán salvos si escuchan la palabra de Dios. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. 1 Corinthians 1:21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No hay otra forma. No hay otra forma en que las personas se van a salvar si no es por la locura de la predicación. Sí, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero la única forma en que esas personas que Él escogió van a ser salvos es cuando escuchen la palabra. Lo que dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oyen mi voz y me siguen. Dice, porque los judíos piden señales, ahí están, pidiendo señales todo el tiempo, y los griegos buscan sabiduría. Esto es lo único que están buscando, es la inteligencia y el buen parecer. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezaderos, y para los gentiles esto es una locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios, eso que parece una insensatez para los griegos y una falta de sabiduría para quizás los judíos, un tropezadero para los judíos, dice, esto es más sabio que los hombres. Y aún eso que los hombres creen que es débil es más fuerte que aún los hombres. Si van a 2 de Corintios, 2 Corinthians. 2 de Corintios, en el capítulo 2. Dame un segundo. Así que en el capítulo 2. Creo que es en el capítulo 1, versículo... Ok, en el capítulo 2, perdón, del 1 de Corintios. Capítulo 2 de 1 de Corintios. 1 Corinthians chapter 2. Perdón. Dice, versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice esto, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La Escritura, ¿sabes que la Escritura tiene la mente de Cristo, hermanos? Un versículo que es mal usado es en el versículo 9. Dice el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no oyó, que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Es eso escondido? ¿Es algo que no podemos saber? Dice en el versículo 10 que ya Dios nos lo reveló a nosotros, eso que ojo no vio. Dice el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Sabe lo que significa, hermanos? Que lo que ojo no vio, esa salvación que el hombre no podía entender, Dios nos las ha revelado por el Espíritu. ¿Y sabes lo que hizo el Espíritu? Lo dejó plasmado aquí. Estas palabras que están aquí son del Espíritu Santo. Si realmente tú crees que son del Espíritu Santo, ¿por qué continúan la gente diciendo necesito una palabra fresca? Cuando esta palabra es fresca, es viva y es eficaz. Es viva, hermanos. No muere. No muere. No muere. En el Salmo 138:2 dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Sabes lo que está diciendo el salmista? Dios puso su nombre y su palabra al mismo nivel. Ustedes saben que no hay nada más grande que el nombre de nuestro Señor. Es tan grande que no puede ser tomado en vano. Y el Salmo dice, has engrandecido tu palabra y tu nombre.
has engrandecido tu palabra y tu nombre sobre todas las cosas. Es la palabra de Dios la que está por encima de todas las cosas. Por encima de todas las cosas. Predica la palabra. Esto es una orden. No pongas más excusas. Esto es lo más importante en la iglesia. El Señor le dice a Pedro, si me amas, alimenta a mis ovejas. Pedro, ¿tú quieres mostrarme que me amas verdaderamente? Alimenta a mis ovejas. Padres, ustedes aman a sus hijos y creen que sus hijos son ovejas de Cristo. Aliméntenlos con la palabra del Señor. Abuelos, a sus nietos, a sus amigos, compañeros del trabajo, si los aman, háblenles de Cristo. No hay otra forma en que las personas crezcan y se multipliquen en el temor del Señor. No hay otra forma. Quiero que pasen conmigo a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Y esto creo que va a ser interesante para muchos y quizás nunca lo habían visto de esta forma. Mark, yeah, sorry. Marcos capítulo 1. Quiero que vean lo importante que era la predicación a los ojos de Jesús. Marcos capítulo 1. Escuchen esto, hermanos. Cualquier persona que diga que hay cosas más importantes que la predicación de la palabra está totalmente equivocado. Está totalmente equivocado. Cuando vemos este ministerio de Jesús, en Marcos, vemos el poder milagroso de Jesús. Pero aquí vamos a ver que ni los milagros, ni las sanidades, ni los prodigios eran más importantes que predicar la palabra. Miren lo que dice el Señor Jesús en el versículo 14. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y solamente en ese versículo resume el ministerio de Jesús. Él vino a Galilea, de ahí vino Jesús, ¿verdad? De Galilea, predicando el reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Esto resume el ministerio de Jesús. La prioridad de Jesús nunca fue ser un sanador y un hacedor de milagros, aunque lo fue y lo hizo, esa no fue su prioridad. Tampoco levantar muertos físicos, aunque lo hizo, esa no fue su prioridad. Su prioridad mayor fue ser un predicador, como la Gran Comisión, y de predicar el evangelio. Aún los apóstoles, hermanos, tuvieron que aprender esta lección desde el principio. El Señor, en esta parte, ahora se encuentra en una actividad frenética, llevando a cabo un ministerio intenso de sanidades y prodigios y milagros, y las personas están buscando a Jesús por todos lados para que Jesús les haga un milagro. Y miren lo que hace Jesús, hermanos. Miren lo que dice en el versículo 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen? Ahora lean el versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Hasta aquí, los apóstoles estaban muy emocionados al ver el éxito del ministerio de su maestro y cómo la multitud lo seguía y cómo se sanaban los enfermos y cómo los endemoniados se iban. Pero al parecer, en algún momento de la noche, Jesús se aleja de la multitud, de toda esta cantidad de personas que están detrás de él, y él se aleja de ellos para ponerse a orar y para descansar. Y muchos no pudieron ser sanados debido a que Jesús se tuvo que ir a descansar y a orar. Dice el versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. De manera que mientras estaba allí, los demás no pudieron ser sanados ni ser liberados de los demonios. Esto provocó otra avalancha de personas, hermanos, que se agolparon de nuevo a la puerta para buscar a Jesús. Imagínense, un sanador que predica la verdad. Todas las personas están ahí y a Jesús le están trayendo todo tipo de personas a esta casa. Y los apóstoles entraron en pánico cuando vieron esa cantidad de personas. Se cree que sean quizás unas miles de personas ahí, afuera de la casa. Y siendo honestos, si yo hubiera estado allí,
yo también hubiera reaccionado igual que los apóstoles. Una multitud invadió la casa pidiendo ayuda y el que los puede ayudar está desaparecido. Miren lo que dice el versículo 36. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan, Jesús, todos te están buscando. Es como si él le estuviera diciendo: la casa está abarrotada de personas que tienen miles de problemas, que necesitan atención, y tú decides apartarte para tener un tiempo de devocional personal. Pero miren la respuesta de Jesús. Versículo 38. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Señor, pero los enfermos. Ya yo les prediqué a los enfermos. Ya sané los que tenía que sanar. Enfermos siempre van a tener. Ciegos van a tener siempre. Pero en ese lugar no hemos predicado el evangelio. Vámonos a aquel lugar. Señor, pero el evangelio es lo que salva al hombre para la eternidad. Al cojo lo voy a salvar por unos años. El corazón del ser humano lo voy a salvar para toda la eternidad. La necesidad de la gente no podía impedir llevar a cabo el ministerio que el Padre le había encomendado: predicar el evangelio. Esta era su prioridad. Predica el evangelio. Esta fue también la prioridad de los apóstoles. En Hechos 18:5 dice que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Por entero. Por entero. Y luego en Hechos 6:7 dice que la palabra de Dios crecía. En Hechos 12:24 dice que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. En Hechos 19:20 crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cómo crecía la palabra del Señor? De la única manera en la que la palabra del Señor puede crecer es cuando nosotros nos multiplicamos como cristianos y predicamos la palabra en otros lugares, de manera que se expande. La palabra de Dios se estaba expandiendo. Por tanto, es nuestra prioridad predicar la palabra. No es predicar cualquier otra cosa, sino que es predicar la palabra. ¿Y quién es esa palabra? Cristo. Dice Juan 1:1, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y luego dice en el versículo 14, y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Es esa palabra, hermanos, por la cual nosotros podemos nacer de nuevo. Primera de Pedro 1:23. Por ella crecemos. Por ella crecemos. Creo que es en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Capítulo 1, creo que es el versículo 3. Peter. Second Peter 1. Segunda de Pedro 1. Miren lo que dice. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Sabes qué, hermano? Todas las cosas que tú necesitas saber para esta vida ya nos han sido dadas por su divino poder. Ya están aquí. Es como dice Deuteronomio 29:29. Las cosas ocultas pertenecen a nuestro Señor, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Ya Dios nos ha revelado su palabra. Eso nos pertenece a nosotros y es eso lo que tenemos que predicar. Es lo que tenemos que predicar, es lo único que tenemos que predicar. Pero luego si leen el versículo 17, ahí en 2 de Pedro 1, dice: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pedro está diciendo: yo tuve una experiencia con el Señor. Y en esa experiencia yo escuché la voz del Padre. Yo escuché la voz del Padre. Pero ve lo que dice después. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pero dice el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Sabes cuál es la palabra profética? Es la palabra de Dios. Es más segura que tus experiencias. Pedro está diciendo: yo no estoy apelando en ninguna de estas experiencias. Yo las tuve, son mías, las preservo conmigo. Pero ¿sabes qué es lo que es más seguro que mis experiencias? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que es segura. Es segura. ¿Ustedes se acuerdan del caso del rico y Lázaro? El caso de rico y Lázaro. Algunas personas dicen que es una parábola. Otros dicen que no es una parábola. Eso no es lo importante, si es una parábola o no. Está en las Escrituras. Y Cristo lo dejó como un ejemplo.
La cosa es esta. Jesucristo le dice al rico, el rico le dice a Abraham, padre Abraham, manda a Lázaro para que él me traiga agua. Y le dice, no, es que nadie puede pasar de aquí para allá. Dice, bueno, padre Abraham, entonces mándalo afuera para que él pueda predicarle a mis familiares. ¿Sabes lo que dice Abraham? Ellos tienen a Moisés y a los profetas. Que a ellos lo escuchen. No, padre Abraham. ¿Sabes lo que representaba la ley y los profetas? Moisés y los profetas. Las escrituras. Las escrituras. Moisés y los profetas era el Antiguo Testamento. Le dice, ¿tienen a Moisés y a los profetas? Que lo escuchen. Le dice, no, padre Abraham. Ellos no van a escuchar ni a Moisés ni a los profetas. Pero si alguno se levantare de los muertos, a ese lo escucharán. ¿Sabes lo que le dice? Él le dice, si aún alguien se levantare entre los muertos, ni aún así lo escucharán. ¿Y sabes qué? Jesús murió y Jesús resucitó al tercer día y ni aún así creyeron en él. Ni aún así creyeron en él. Nadie cree por ninguna de estas experiencias. No son tus experiencias lo que van a convencer a las personas del pecado. Es la palabra de Dios. Por tanto, prediquemos la palabra. Ya casi voy a terminar, hermanos. Vuelvan a 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4. 2 Timothy chapter 4. Dice en el versículo 2 que prediques la palabra. Que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué solo la palabra? Miren lo que dice en el versículo 16 del capítulo anterior. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Y como es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Usted quiere ver un hombre maduro en el Señor? Es una persona que medita y escudriña la palabra del Señor. Es una persona que conoce las Escrituras. Porque la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Es útil. Si es útil, ¿por qué no la usas para bendecir a otros, para enseñar a otros, a la siguiente generación, que son tus hijos? Si tu marido es un incrédulo, enséñale con las Escrituras. Si tu esposa es un incrédulo, enséñale con las Escrituras. Es la palabra la que santifica, es la que nos hace renacer. Es la única que va a alimentar a las personas. Enseña la palabra porque es inspirada por Dios. Fue Dios el que la trajo. Dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. ¿Cómo? Con la palabra, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque Él la inspiró. ¿Por qué predican otras cosas las personas, hermanos? Yo no sé. No confían en las Escrituras. Confían más en sus sueños y sus revelaciones raras que en la misma Escritura. No confían en las Escrituras. Es las Escrituras la que tiene el poder para hacer que las personas crezcan. Contradicen al Espíritu Santo. Oh, nosotros tenemos al Espíritu Santo porque aquí sí hay palabras frescas. ¿Ah? ¿Y esta palabra qué pasó con ella? ¿No le inspiró el Espíritu Santo? Dejan al Espíritu callado. Confían más en sus emociones, que le llaman emociones al Espíritu Santo, que en las Escrituras, que fueron más perfectas, más seguras. Si tú quieres ser como Cristo, necesitas este libro, vivirlo y predicarlo. Aún sabiendo que iba a morir, dice Pablo en el versículo 13, trae cuando vengas el capote que dejó entregar. El capote es un abrigo en casa de Carpo, y dice, y los libros, y mayormente los pergaminos. Iba a morir y aún así todavía quería los libros. Quería la palabra. Él sabía que eso era lo único que lo iba a ayudar a él para poder seguir enamorado de Cristo. Y Pablo termina la instrucción con estas palabras, hermanos. Dice en el versículo 3. Miren lo que dice el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Ustedes están entendiendo, hermanos? Vendrán tiempos cuando no sufrirán, no soportarán la sana doctrina, no van a querer la sana doctrina. Y como no van a querer la sana doctrina, ¿sabes qué es lo que van a hacer? Van a buscarse maestros conforme a sus concupiscencias. Maestros que sí les digan lo que ellos quieren escuchar. Maestros que les llenen sus deseos pecaminosos.
Está bien, sigue así, no hay ningún problema. Cristo nos acepta a todos, Cristo nos ama a todos. Un cambio genuino. No les exigen santidad, que es claro en las Escrituras. Él le dice, versículo 5, pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, te van a afligir. Haz obra de evangelista y así vas a cumplir tu ministerio. Cumple tu ministerio. ¿Cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. Con paciencia. Cumple tu ministerio. En una generación que solamente está centrada en el hombre, queriendo escuchar mensajes de amor propio y éxito personal, Pablo le dice, tú sé sobrio en todo. Porque el éxito personal, el éxito verdadero, va de acuerdo a la fidelidad en tu ministerio. En Jeremías 5:30 dice, cosa fea y espantosa es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos y mi pueblo así lo quiso. Mi pueblo así lo quiso. Las personas así lo quieren, hermanos. Jeremías 5:30-31. Dice que es una cosa fea y espantosa. Les predicaban mentira y así la gente lo quería. La gente le gustaba. Dice, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? Las personas no soportarán la sana doctrina. Es por eso que los pastores ¿sabes qué tenemos que hacer? Destripar a los lobos. Destripar a los lobos, porque los lobos van a venir y van a destruir el rebaño. Y muchos de esos lobos ustedes los escuchan en YouTube. Y los escuchan en las redes sociales. Y es por eso que los pastores los denunciamos públicamente, porque son lobos. Decía John MacArthur, aún el pastor más noble, cuando ve un lobo venir sobre el rebaño, empieza a tirar piedras contra el lobo. Aún el pastor más noble. Entonces, ¿cómo hago esto si yo no soy pastor? ¿Cómo hago esto si yo no soy un pastor o soy un predicador? ¿Cómo aplico esto en mi vida? Ya les dije, enseña a tu familia. Pasen tiempo juntos escudriñando las Escrituras. Enseña a tus hijos, a tu esposa. Predícale a tus amigos, a tus compañeros del trabajo. Eso es lo único que va a poder alimentar. Aquí en Estándar de la Verdad estamos comprometidos con la verdad de las Escrituras, a predicar todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo y palabra por palabra. Y si no estamos dispuestos a hacer esto, hermanos, hemos prostituido a la esposa de Jesucristo. Jesucristo nos dice, cuiden a mi esposa. ¿Y sabe lo que la gente está haciendo? Prostituyendo a la esposa de Cristo. Prostituyendo a la esposa de Jesucristo. Si no tenemos esa convicción, siempre vamos a estar diluyendo el mensaje. Y quiero terminar citando algo que John MacArthur le llamó el credo del predicador. Y esto lo vamos a poner en el sitio web de nuestra iglesia. Esto lo escribió John MacArthur. John MacArthur esta semana pasó a la presencia del Señor, pero estuvo predicando por 56 años en el ministerio. Y él escribió, pasó a la presencia del Señor el lunes, le dio pulmonía y esa fue su entrada al cielo. Pero luego dice, él escribió, nosotros solamente en la iglesia predicamos la palabra de Dios. Solamente predicamos a Cristo. Y él escribió el credo de los predicadores. ¿Qué es el credo? Una confesión de lo que dice las Escrituras simplificada. Y él dice, y cito, predicamos a Cristo, que es el Hijo eterno, uno en naturaleza con el Padre eterno y el Espíritu eterno, el Dios trino, quien es el creador y dador de la vida, así como el sustentador del universo y de todas las que viven en él, quien es el Hijo de Dios, nacido de una virgen y el Hijo del hombre, plenamente divino y plenamente humano, quien es aquel cuya vida en la tierra agradó perfectamente a Dios y cuya justicia es dada a todos los que por gracia, mediante la fe, se vuelven uno con Él. Quien es el único sacrificio aceptable por el pecado que agrada a Dios y cuya muerte bajo el juicio divino pagó en su totalidad la pena por los pecados de su pueblo, de los suyos, proporcionándoles perdón y vida eterna. Quien está vivo, habiendo sido resucitado de los muertos por el Padre, validando su obra de expiación y proporcionando resurrección para la santificación y glorificación de los escogidos para llevarlos a salvo a su presencia celestial. Quien está en el trono del Padre intercediendo por todos los creyentes. Quien es el profeta, sacerdote y rey escogido por Dios, proclamando la verdad,
actuando como mediador para su iglesia y reinando sobre su reino para siempre, quien regresará repentinamente del cielo para arrebatar a su iglesia, desatar juicio sobre los malvados, traer la salvación prometida a los judíos y a las naciones y establecer su reino milenial en la tierra, quien después de ese reinado terrenal destruirá el universo. Finalmente juzgará a todos los pecadores y los enviará al infierno. Luego creará los cielos nuevos y la tierra nueva, donde Él morará para siempre con sus santos en gloria, amor y gozo. Este es el Cristo que predicamos. Fin de la cita. Y este es el Cristo que estamos comprometidos a predicar en estándar de la verdad. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y que nos ayude a comprometernos a predicarla. Padre que moras en el reino de los cielos, Señor, nosotros te damos gracias porque tu palabra es la verdad. Fuera de ella no hay verdad, Señor. Fuera de ella nada puede salvar al pecador. Ayúdanos a obedecerla y ayúdanos a predicarla. Si la creemos, la predicaremos. Si la creemos, la viviremos, Señor. Es la única que nos puede ayudar a crecer para salvación. A través de ella es que hemos sido salvados, Señor. La fe viene solamente por el oír tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, y aumentanos la fe a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a confiar en ella. Ayúdanos a honrarla, a compartirla y a estar dispuestos, Señor, a perder lo que tengamos que perder si es para honrar tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, permite que nos llene tu Espíritu Santo a través de ella, Señor, y podamos, Señor, predicarla siempre a aquellos que lo necesitan, mi Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén.